Venga, retos. Retos de hoy en día en la gestión de personal. Uf, Ese buff lo dice todo. Es el sonido que probablemente haría cualquier empresario o director de recursos humanos hoy si le preguntas por la gestión de personal. Contratar se ha vuelto una odisea, retener un arte y motivar casi un acto de fe. Hoy me planto en el Hotel Villa Cortés, en el sur de Tenerife, con Wilhelm Medina, director de recursos humanos del grupo Europeo Hotels, para hablar sin guión y sin filtros de lo que realmente está pasando en las empresas. Bajas que se alargan, candidatos que desaparecen, profesionales que cambian de trabajo como de camisa, y entre todo eso, directivos intentando mantener la calma, la plantilla y la rentabilidad. Tocamos temas delicados, de esos que no siempre se pueden decir abiertamente en público, pero Will los maneja con la elegancia que lo caracteriza y con una sinceridad que muchos van a agradecer. Porque detrás de ese buff hay mucho más que cansancio. Hay una realidad bastante preocupante que todos vemos, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Bueno, Will, si quieres, preséntate un poquitito, tu bagaje, tu ujú, experiencia, muy bien, los nada. años que llevas al cargo de recursos humanos, la Uy, empresa. Coméntanos un poquito me vas a hacer muy mayor con esa pregunta, ¿eh? Nada. qué va. Mi nombre es Wilhelm Medina. Me dedico a los recursos humanos hace más de veintitantos años. Ahora mismo estoy de director de recursos humanos de aquí en la cadena Europe. Y además me encanta que hayas venido a visitarme a mi casa, Encantada, un placer como siempre. de verdad. ¿Qué estructura ahora mismo, tú cuánta gente estás gestionando? ¿En plantilla directa? ¿Cuántos empleados tenéis? Nosotros tenemos en plantilla, junto con el Hotel de Mallorca y el de Lisboa, aproximadamente unos 350 trabajadores. Bueno. De ellos directamente. Ya después lo que son el tema de socorrismo, tema de seguridad, etcétera, etcétera, que son también parte de nuestra fuerza viva como empresas externas, pues unos buenos cuantos. La cena de Navidad se juntan unos cuantos. La verdad que el mantel cada día es más grande, indudablemente. Hemos ido a comprar más copas y más vasos, pero encantadísimos de tener a todo nuestro personal. Mira, y vosotros que siempre creo que difundís mucho la cultura de empresa familiar, Sí. ¿verdad? De hecho, la actual gerente directora es la tercera generación. Correcto. ¿Tú ves en ese tipo de gestión de personal diferencias con respecto a otro tipo de industrias o de empresas? Primero, la diferencia que tenemos en la hostelería es una diferencia completa con otro sector. La hostelería es una pasión en el cual son muchos los departamentos, las personas dedicadas pura y exclusivamente a dar el servicio a los clientes y sobre todo a mantener el hotel. Date cuenta que nosotros podemos tener desde cocina, servicios de bares y restaurantes, servicios técnicos, camareras, ¿no? Nosotros tenemos los departamentos diversificados. Venga, retos. Retos de hoy en día en la gestión de personal. Uf, Hoy en día creo que está la cosa así como más fastidiada, ¿eh? calentita. Sí, no, indudablemente mi reto mayor es seguir reteniendo el talento que tenemos en nuestros hoteles. Lógicamente es como bien dices tú, esto es una empresa familiar y que sin duda ese sentimiento lo hemos trasladado a nuestros compañeros y compañeras de todos los hoteles. El reto es indudablemente, pues bueno, el bienestar, sobre todo el conseguir, digamos, cambios en cuanto a lo que es la cultura, sobre todo esta tercera generación, la cultura empresarial, mantenerla, pero sí que adaptarla a las nuevas generaciones, indudablemente, y sobre todo a las exigencias que tiene el mercado. A lo mejor has notado algún tipo de cambio con respecto a cómo tienes que retener al personal, cómo tienes que gestionar el personal en los últimos, no sé, 5 o 10 años. Es una conversación que ya hemos tenido en Sí, otros momentos. a ver, yo te cuento, después de pandemia, indudablemente la crisis sanitaria ha marcado muchísimo lo que, digamos, el paradigma en cuanto a lo que es, primero, la contratación y segundo, lo que es el trabajo. O sea, no es que quiero decir que la gente ya haya asumido en que se puede ganar menos para disfrutar más, sino simplemente, digamos que es una conjunción entre ese reto en cuanto a lo que es el bienestar laboral, ¿no? Quiero seguirlo teniendo con respecto al momento en que vivimos, ¿no? Digamos, un reto importante también en cuanto a lo que es la contratación. Digamos que las fórmulas de contrato ha cambiado por parte también del trabajador, la necesidad, o sea, su conciliación familiar o su conciliación de vida
pues bueno, va Sí, marcando... parece como que las prioridades de la gente, las Correcto, prioridades del trabajador al correcto. menos, cambian un poco. Sí. Y ya no basta solo con a lo mejor un poquito más de sueldo, ya no basta con a lo mejor un horario cómodo, Correcto. sino que uno busca algo Pero María, más date cuenta que, por en su ejemplo, día a nosotros día. ya no vemos, vamos a ver, es un ejemplo que se sale. Ya no vemos la televisión generalista, sino simplemente, oye, yo quiero ver el programa que me interesa, cuando me interesa y dónde me interese, ¿vale? O sea, yo digamos que el trabajo es, indudablemente, pues bueno, si me apetece ahora mismo trasladarme al norte de la isla o a otra provincia, no estás tan atado como antaño, ¿no? Antes era, tenías que Claro, cumplir la mentalidad del estrictamente. trabajo para toda la vida, a lo mejor, Sí, la pero seguridad de estar siempre en la misma empresa. exacto. De todas formas, bueno, nosotros hemos retenido mucho el talento. Tenemos trabajadores hasta con 50 años que cumplen este año. Un compañero cumple 50 años en nuestra empresa. 50 Y años. imagínate, empezó con 14, cuando en aquel entonces se podía empezar con esa edad. Y claro, indudablemente, pues bueno, son factores que ahora mismo te tienes que acomodar, sobre todo el tema de la vivienda, el tema del transporte. Claro. Transporte es también muy complicado. Vivienda y transporte es un binomio que en la actualidad están marcando muchísimo Entonces, ¿te parece reto. que la dificultad del acceso a la vivienda que hay, sobre todo en las zonas turísticas, Sí, dificulta mucho también? claro, date cuenta que, por ejemplo, para trasladar personal de península o personal de otros lugares de la Unión Europea, pues primero tienes que contar si tienes vivienda. Claro. ¿Vale? Antes de pandemia era mucho más fácil. El alquiler, por ejemplo, aquí en el sur era, primero, más fácil y más barato, indudablemente. Han subido los precios muchísimo. Y después, cuando le comentas a una persona que no es del sur, que sea del área metropolitana o del norte de la isla, pues ya un poco te pone esa traba, es reticente a venir, a aguantar las colas. Ya. El tema de la conectividad es muy importante actualmente. 3 estrategias, 3 consejos para captar personal o retenerlo. 3 herramientas de captación o de conservación del talento. Primero, conservar el talento que tenemos. Lógicamente, nuestros embajadores son los mejores captadores El propio trabajador. Efectivamente. Nosotros, el propio trabajador es el que incluso sale al mercado a buscar nuevas incorporaciones. En segundo lugar, indudablemente, pues bueno, o sea, el hacer el sudoku, de intentar, pues bueno, digamos, encajar los nuevos perfiles a las necesidades tanto de la empresa como del trabajador, ¿no? Y eso sí que es una complicación. Ese es el Tetris que tenemos que armar diariamente. Y en tercer lugar, pues bueno, o sea, dar la misma filosofía que hemos dado durante todos estos años. En el año 73 se montó este hotel, el primer hotel prácticamente del sur de Tenerife, de aquí de Playa de las Américas, y bueno, hemos trabajado y hemos intentado pues seguir adelante, y gracias al esfuerzo de los trabajadores, sobre todo del empresario, que en este caso fue quien luchó y quien ha luchado contra viento y marea con respecto al mantener esto en pie, ¿no? Pero bueno, es complicado, ¿no? O sea, a ver, es que tenemos que adaptarnos. Los departamentos de recursos humanos nos tenemos que adaptar ahora a lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues bueno, ir aprendiendo también a esas fórmulas de contratación, de retención y sobre todo, pues bueno, ser optimista, que yo lo soy, y sobre todo, y sobre todo en la juventud. Tengo mucha fe en la juventud, sí, muchísimo. A mí me da la sensación de que hay un desequilibrio, ¿no? Cada época de cambios trae un desequilibrio. Entonces, ahora mismo hay un desequilibrio entre la parte habitual, la empresa, el contratador, con respecto a las nuevas generaciones que entran, bueno, incluso no nuevas generaciones, porque estábamos hablando que habíais tenido algún trabajador durante muchos años que había decidido voluntariamente rescindir su contrato para ir a trabajar tipo ETT. Sí. Entonces, creo que ese desequilibrio de, ok, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de prioridades en el mundo en general, Sí. y entonces unos y otros se tienen que acomodar e ir buscando a ver cuál es la nueva vía de éxito, digamos. ¿Dónde está el equilibrio? Este es el dilema, y sobre todo eso es lo que nos hace trabajar a los departamentos de recursos humanos y de gestión de personas, para poder mantener, digamos, este sector y sobre todo el sector turístico
seguir adelante, ¿no? Porque si no es que al final es que antiguamente se decía, oye, si no tenías trabajo, te ibas a la construcción o te ibas a la hostelería, ¿no? A servir copas, ¿no? Ya estamos profesionalizados, o sea, Claro. son cosas que además hay hasta departamentos de recursos humanos que, bueno, que se dedican pura y exclusivamente a eso, a buscar, a descubrir el talento y sobre todo a retener. Eso es lo importante. Te iba a preguntar, si pudieras hacer algún tipo de petición que facilitara las contrataciones o quizá la conservación del talento, que facilitara un poco lo que es la gestión del personal, ¿habría alguna demanda que tú crees que eso facilitaría? Por ejemplo, Fíjate, yo más, en contratos. fíjate, yo lo que sí incidiría en el tema del absentismo. El absentismo ahora mismo estamos teniendo un índice muy alto, todas las empresas, todo el país, de absentismo, de bajas por IT, y indudablemente, pues bueno, eso es lo que nos está, digamos, lastrando lo que es la velocidad crucero. Pues bueno, o sea, los servicios públicos de salud están saturados. Un compañero o una compañera va al médico especialista y el médico especialista no le ve hasta enero o bien entrado el año 26, ¿no? Claro, ahí hasta que no tenga esa resolución en cuanto a lo que es el médico especialista, lógicamente el trabajador o la compañera y el compañero van a seguir de baja. O sea que realmente, tristemente, es así, ¿no? Y por eso te digo, o sea, más que un cambio legislativo en cuanto a lo que es el tema de contratación, yo lo veo más importante incidir con el tema del absentismo. Hablemos de la parte de costes. Es decir, yo entiendo que la retención de talento, si quieres infundir cultura de empresa, formación y quizá mejores condiciones o el mejor día a día, mejor sueldo, etcétera, eso implica directamente un aumento de costes. Claro, ¿no? indudablemente. Ya no es el sueldo en sí, Claro, porque nosotros, no estamos hablando de retener por sueldo. Claro, nosotros en el sector que yo te estoy hablando, que es hostelería, convenio provincial de hostelería, digamos que nos obliga a tener pactos salariales, ¿vale? Todos los hoteles de la provincia tenemos todos y cada uno un pacto salarial. En este caso, pues bueno, o sea, se negocia con los comités de empresa, con los sindicatos representativos en cuanto a lo que es la representación legal de los trabajadores, y ahí, pues bueno, se va ambas partes poniendo de acuerdo en cosas que ya no solo el salario, que está por encima de lo que es el convenio, ¿vale? Sino en necesidades básicas en cuanto a lo que es mejoras en cuanto a lo que es el convenio, ¿qué te puedo decir? Pues mayor cantidad de vacaciones o ventajas sociales, etcétera, etcétera. Pero vosotros también llegáis a negociar Sí, de uno en uno. Que es el tema, hay puestos de trabajo que sí que son específicos, o sea, intentamos que todos, digamos, se retribuyan en la medida de lo que es el tema de pacto salarial. Bueno, que son medidas que vemos que a lo mejor no bastan, no están reteniendo suficiente, entonces entiendo que a la empresa, por vuestro lado, os toca... Sí, pero por eso vamos con el tema de que ya no solo es la cuestión económica, sino también las ventajas sociales que pueda tener. Indudablemente tienes que, digamos, darle ese plus al trabajador para que pueda venir y puedas retenerlo, ¿no? Pueda venir y puedas tenerlo para poder contratar. Cuando este hotel se abrió en 2002, fue el boom, se abrieron muchísimos hoteles y aquí se robaban por 30 euros, o sea, por dinero, te digo. O sea, era una cosa que, bueno. Es decir, que ibas a la empresa de al lado y le dices, oye, vente conmigo. Correcto. Ya no vale eso, o sea, ya no es eso. Ya es más digamos, el bienestar del trabajador, siempre en conjunción con la necesidad de la empresa. Claro, que a veces es difícil de conciliar. Sí, pero bueno, haciendo esfuerzos a ambas partes, pues bueno. Sí, no, y sobre todo la conciliación es muy complicada. Claro. Muy complicada. Llegar a un término medio es win-win. Aquí ganamos todos. Seguro. Pues no se me ocurre qué más preguntarte. Pues nada. Te pregunto, oye, pues, ¿qué quieres decir a esta hora? Pues nada. Saludos a la familia. Qué nervioso me he puesto. ¿Qué dices? No, que yo soy un cortado para esto. ¿Qué dices? Que no se te ha notado nada.